Buenas tardes y bienvenidos a la Sala Ágora, en la cual vamos a hablar de casas encantadas, concretamente del edificio Xifré. Es cierto que hace un tiempo salió reportaje también en televisión, si no recuerdo mal, Marta, en Cuarto Milenio. Sí. Y tenemos aquí a Marta, que es divulgadora e investigadora, y la cual nos va a relatar y nos va a explicar todo lo que es a referente de las casas encantadas y, sobre todo, del edificio Xifré. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer teneros aquí conmigo, acompañándome esta tarde. Bueno, yo quería empezar diciendo que quizás no es difícil pararse apenas unos minutos para darnos cuenta de que el fenómeno de las casas encantadas pues no es un invento moderno del cine de terror. Ya desde la más remota antigüedad para nuestros ancestros, la creencia en un más allá, en una casa encantada, en los espíritus, era de lo más normal y común. Además, creyendo que tenían siempre un origen sobrenatural. Y una vez dicho esto, la civilización romana, sabemos, a pesar de esos fornidos que tenían de ejército los romanos, eran muy supersticiosos y con lo cual a la vez eran muy temerosos. ¿Y eso qué significaba? Pues que pensaban que los que fallecían volvían de ese más allá para habitar de nuevo sus casas, porque pensaban que si habían muerto de una forma violenta, suicida, accidental, todo eso hacía que volvieran de nuevo a sus casas. Y ellos, pues, ¿qué hacían? Pues intentaban por todos los medios que los espíritus no volvieran a las casas a encantarlas. ¿Y qué hacían? Pues, bueno, esto es un poco... Yo los PowerPoint los utilizo pero porque un poco se obliga, pero no porque me guste utilizarlos, pero venga, va. Bueno, como decía, eran culturas muy supersticiosas que tenían, pues eso, pensando que volvían de otro plano para presentarse a los vivos. Entonces, ¿qué hacían? Pues celebraban fiestas, los romanos, para tener alejados a esos espíritus para que no volvieran a las casas. Entonces había una festividad que se llamaba la Lemuria, porque los lemures eran unos espíritus pues que regresaban a sus casas desde el más allá para atormentar a todos aquellos que vivían en casa. Claro, y sobre todo si la casa vivía gente nueva, ¿no? Con lo cual, estas festividades se hacían en la más remota intimidad dentro de los hogares, de forma individual cada familia. Además, también se celebraba otra fiesta, que me lo he pasado, ¿sí? Los manes, que los manes eran unos espíritus, pero eran un poco más quisquillosos. Se dice que durante 3 veces al año así aparecían. Y ellos, para que no aparecieran, pues siempre hacían como rituales religiosos oficiales para tenerlos por lo menos al margen. Decían que no tenían un rostro definido, no eran como espíritus familiares, ¿vale? Bueno, pero si volvemos un poquito al futuro, hoy día yo creo que no ha cambiado mucho, bueno, un poquito quizá, pero no mucho en cuanto a creencias de casas encantadas. Yo creo que todavía pensamos que en muchos palacios antiguos, muchas casas, pues todavía parece que siguen infectados de entidades, ¿no? Encantándolos para siempre. La cuestión es que tenemos que saber que una casa encantada es aquel lugar donde se manifiesta o se viven cosas que normalmente pues no suelen suceder, ¿vale? ¿Y qué acciones suelen ir asociadas al fenómeno de las casas encantadas? Bueno, pues los olores extraños, que son aquellos que percibimos en un momento determinado a priori, ¿no? Y que se manifiestan de manera ocasional en algún lugar de la casa. También los movimientos de objetos, ¿no? A ver, en esta acción es de los más frecuentes, ¿no? Que son objetos que se mueven sin que nadie los toque o los manipule. Y luego, pues esas raps o esas mimofonías, ¿no? Que se escuchan golpes, ¿no? Sonidos que normalmente se producen en serie y que oyen las personas que están presentes en un lugar.
También pueden producirse una serie de sonidos que imitan a otro. Por ejemplo, sentimos que alguien abre una puerta y la cierra, pero miramos y esto no se ha producido, ¿no? Entonces, eso sería como el arrastrar, el oír como alguien arrastra cadenas, pero en nuestra casa nadie tiene cadenas y cosas así, ¿vale? Apariciones espectrales. Esto es también dentro del fenómeno de las casas encantadas. Suele ocurrir que van relacionados con un lugar. ¿Por qué? Porque se ha podido producir un hecho luctuoso, un hecho triste, pero en cambio no tiene nada que ver con las personas que moran en esa casa. Vale, la importancia de los testigos. Todos aquellos que investigan, que estudian todo este tipo de fenómenos, sobre todo el de las casas encantadas, pues tenemos que tener muy claro, por ejemplo, en mi caso, para mí, los testimonios son importantes. Si no hay testimonios, no hay casas encantadas, o casas encantadas, o cualquier tipo de fenómeno. Entonces, siempre es importante escuchar lo que tienen que contarnos los testigos. ¿Por qué? Porque lo he dicho, el fenómeno no tendría sentido sin un testigo. Luego, suelen sufrir el estigma, es decir, que se les tache de locos, de enfermos, siempre el miedo al perder el trabajo, al qué dirán sobre mí. Muchos se guardan todas las experiencias que han vivido, también por el mismo hecho. Y en ocasiones, ¿cuántas veces nos hemos escuchado que alguien se ha marchado de una casa porque ya no aguantaba la situación? Se van corriendo del inmueble, ¿vale? Incluso hay gente que llega a enfermar por estar viviendo situaciones que se viven en una casa encantada. ¿Y qué fases son por las que suelen pasar los testigos? Pues en la negación, ¿verdad? Esto no puede ser. Se ha movido un objeto del lugar, yo lo he dejado aquí, pero está allí. Pues seguro que he sido yo, no me he dado cuenta, esto no puede ser. La negación, ¿no? Siempre es, llegas a casa y te encuentras la luz encendida. ¡Hala! Pues sí me he ido y yo creo que la había apagado, pero resulta que está encendida, vaya. Y encima con lo cara que está ahora, ¿verdad? Bueno, al sentir un golpe, sentimos un golpe en nuestro hondo, pues será la corriente de aire y las ventanas, en cambio, están cerradas. Vale. La duda razonable es cuando los testigos ya están seguros que lo que están viviendo, por ejemplo, aquí ahora se está fresquito, pero imaginar que hace 23 grados, pero todos empezamos a temblar de frío. Esto es otra de las características que tienen las casas encantadas. El constatar es súper importante, ¿no? Cuando el testigo ya no encuentra justificación ninguna al fenómeno que está viviendo o que está experimentando. Y la angustia. La angustia es otra de las fases cuando alguien vive en una casa encantada. Pues cuando las dudas quedan disipadas, llega el desconcierto provocado por el terror a lo desconocido. Porque al ser humano siempre le ha dado miedo lo desconocido. Aquello que no conocemos es lo que nos aterra. Vale, y yo os voy a explicar uno de los primeros casos de casas encantadas en la historia. Aunque también quiero deciros que en el siglo III a.C., fijaros si hace tiempo, se comentaba ya que en las comedias de teatro que se hacían, ya se hablaba de casas encantadas. Imaginaros. Pero resulta que luego eran maleantes, eran ladrones, que se disfrazaban de fantasmas para entrar a robar a las casas. Pero imaginaros en aquella época cómo era la situación. Si eran personas que se disfrazaban y se representaban en una comedia, lo que me está diciendo es que están representando algo que es cierto. Están representando algo que ha ocurrido, con lo cual quizá no se estaban inventando nada. Pero más cercano en el tiempo, en la antigua Atenas, Plinio, que era Plinio el Joven, que era un filósofo, un escritor, también era abogado, escribía unas cartas. Y entonces escribía unas cartas a un amigo y le contaba que en Atenas había una casa encantada. Hoy no tengo, ¿veis cómo no me gustan los PowerPoint? Bueno, voy a dejarlo aquí. Venga, luego os enseño más fotitos. Bueno, la cuestión es que se decía que en Atenas había una casa encantada. Era una casa insalubre, una casa casi en ruinas, donde nadie quería estar. Además se comentaba que los antiguos inquilinos habían muerto debido a todos esos fenómenos que hemos estado comentando
y que se producían en la casa. Sobre todo, ¿por qué? Porque se hablaba de cuando la gente estaba tranquilamente, se empezaban a escuchar el ruido de unas cadenas, primero a lo lejos, y luego, como éstas se iban acercando poco a poco, hasta ver a una figura fantasmal con una barba blanca, un cabello desaliñado largo, con grilletes en las manos y en las piernas. Claro, ante esta visión la gente salía despavorida o enfermaba porque siempre, noche tras noche, ocurría la misma escena. Hasta que un hombre de Atenas dice, pues oye, yo voy a... Claro, nadie quería alquilar la casa, evidentemente, y comprarla menos. Entonces decían, pues yo, que se llama Tenodoro, voy a pasar una noche en la Casa Encantada de Atenas. La cuestión es que él se pone a escribir, la primera noche llega, él está escribiendo tranquilamente cuando empieza a escuchar ese ruido de cadenas, como primero a lo lejos y como luego se van acercando poco a poco. La cuestión es que él se gira y ve esta figura fantasmal, pues a pocos metros, que le mira fijamente y dice, espera un momento, porque yo ahora estoy escribiendo y no voy a atenderte. Claro, lejos de que el fantasma lo siga amedrentando o él salga corriendo, se quedan mirando el uno al otro. Atenodoro acaba de escribir la carta, se levanta y entonces sí sigue a este fantasma hasta el patio de la Casa de Atenas. Y allí es cuando le señala el suelo. Claro, ante esta visión, este señalamiento al suelo, este fantasma desaparece. ¿Y qué hace Ateneo? Pues a la mañana siguiente hace que excave en ese suelo. Y es cuando encuentra los huesos de una persona con grilletes en las manos y en los pies. Y entonces, para los griegos, romanos, para muchas civilizaciones era súper importante cómo acababas tus días, cómo te enterraban o cómo te incineraban. Eso era como un ritual. Entonces sacaron los huesos de este fantasma, le dieron una sepultura digna y entonces, pues nunca más la casa dejó de estar encantada. Ya se pudo alquilar y ya se pudo vivir. Esto es uno de los primeros relatos que se tienen constancia de casas encantadas. Pero ya sí que, como os he dicho, en pleno siglo XXI todavía escuchamos relatos, escuchamos testimonios, gente que nos cuenta a diario prácticamente que si el palacio de no sé qué está encantado, que si la facultad de no sé qué está encantada. La gente sigue viviendo lo que se vivía en Grecia, la gente sigue viviendo lo que se vivía en la antigua Roma. Pero yo quiero hablaros de un caso que estamos ya en el 2000, un caso de casa encantada, de edificio encantado, que es el edificio Giffre de Arenys de Mar. Como veis, no siempre los edificios tienen que dar un aspecto desaliñado, tienen que dar miedo, tiene que decir no entro ahí ni por todo el oro del mundo. Está claro que nada a veces nos hace pensar que un lugar puede estar encantado. Pero, ¿qué pasa en el edificio Giffre? Primero, para saberlo, tenemos que remontarnos al año 1777, cuando nace en Arenys de Mar Josep Giffre i Casas. ¿Quién fue este señor? Este señor fue un indiano, un americano, que desde Arenys de Mar se fue a Cuba en busca de fortuna. Y la hizo. Y tanto que la hizo. Fue más rico que algunos reyes de Europa. Tanto que fundó una orden masónica en Cuba, tanto que os podría estar hablando toda la noche de este personaje, toda la noche. La cuestión es que, como vamos a hablar de casas encantadas, ¿qué hacían los indianos? Cuando ya estaban mayores y volvían de Cuba o de las Américas, yo no sé si era para pues para quitarse un poco algunos comportamientos que a lo mejor no eran del todo positivos en Cuba, pues donaban algo, pues donaban un edificio para la gente de su pueblo y así pues quedaba para los albores que habían donado algo o como símbolo de hidalguía.
Josep Xifré y Casas volvió a Barcelona y volvió a Arenys de Mar para hacer construir ese edificio que os he enseñado antes, ¿vale? ¿Vale? La cuestión es que imaginaros un Arenys de Mar en el 1848, cuando ya se acaban las obras y lo dona. Imaginaros la magnificencia de este edificio en un pueblecito de pescadores, chiquitito, tranquilo. Esto era como encontrarse con un palacio. Habían 25 camas de hospital y podía acoger a mucha gente enferma que no tenía recursos. Y así fue funcionando, Pero Josep Xifré muere en el 1856 y su hijo pues ya no tiene tanto interés en que eso sea un hospital. Y eso es lo que ocurre, que unos años después se cansa y ya no tiene ganas de que lo sea y lo deja ser. Yo creo que desde ese momento exacto es cuando surge la leyenda de que el fantasma de Josep Xifré vaga y se manifiesta por los pasillos de este edificio hasta que no se vuelva a cumplir su última voluntad. La cuestión es que su hijo, 6 años después de su muerte, coge los restos que estaban enterrados en Barcelona y le hace una capilla dentro del edificio Xifré. Se supone que es la figura de Xifré descansando, debajo está su ataúd, del que vais a ver fotos también porque tuve la oportunidad de poder verlo. Claro, con estos antecedentes de un hospital no se llevó a cabo su última voluntad, solo falta que se manifieste si es una casa encantada, ¿verdad? Bueno, no es mi mejor foto. La cuestión es una broma. La cuestión es que en el año 2010, Carlos Rodríguez, este señor de que tenemos aquí en esta fotografía, trabaja para el Ayuntamiento de Arenys de Mar como brigada de mantenimiento. Y le dicen, mira, Carlos, junto a otro compañero tenéis que ir al edificio Xifré a cambiar unas bombillas, un portalámparas, a quitar unos escombros, porque eso está muy mal y hay que hacer unas visitas, ¿vale? Pues él llevaba 6 meses en Arenys de Mar, un argentino desconocido completamente de lo que ocurría, de los antecedentes que ocurrían en Arenys de Mar. A mí siempre lo que me ha llamado la atención es que era un edificio encantado, pero que las noticias no salían de Arenys de Mar. Era como que había una burbuja y fuera de Arenys nadie conocía que este edificio estaba encantado. Fijaros qué edificio era más grande. Bueno, Carlos Rodríguez se interna dentro del edificio, del túnel, y su compañero, que algo de miedo tenía, le dijo, ahora vengo, que aquí no hay luz, voy a ver si con una lámpara, voy a buscar una linterna a ver si puedo alumbrar más. Pero no venía y no venía. Y Carlos, con los cables, para no electrocutarse, con mucho miedo, pues lo que hace es, de repente, como está agachado, ve unos pies, pero unos pies con unos zapatos un poco extraños, como si fueran muy nuevos, no estaban manchados. Yo he pisado ese túnel y os digo que hay charcos, hay arena y hace ruido al caminar. La cuestión es que él se encuentra trabajando y le dice, hola, buen día. Este es el túnel, ¿vale? Vamos a ver si hay más fotos. Esta es la capilla antiguamente, cuando se hizo. Vale, esto quería, luego vuelvo para atrás. Mirad el túnel. Aquí, la oscuridad que hay. Aquí, más o menos, eso está tapiado, solo hay una salida y Carlos estaba aquí, agachado. Y entonces empieza a ver esa figura, pues qué pantalones lleva más extraños, parecen de lana, pero como muy antiguos. Este hombre parece que ha salido de un museo. Oiga, pero usted no sabe que aquí no puede estar. Y nadie le contesta. La cuestión es que ve una levita 3/4, también de lana, como muy antigua. La cosa es que se levanta ya enfadado porque tenía miedo a electrocutarse. Esta aparición había estado allí con él como unos 10 minutos, pero no parecía respirar, allí no parecía que no había hecho ruido al llegar. Mirad cómo está el suelo. Quiero decir que eso no era liso como un parqué. La cuestión es que él se levanta y aquella aparición desaparece. Sale corriendo
recorre los 60 metros hasta la salida del túnel y pregunta a las enfermeras si han visto salir una persona con un sombrero, pues con una levita, que parecía haber salido de un museo. En principio pensaba que era alguien del geriátrico, que es la salida y por donde él entró, que se había bajado, ¿no? No había bajado nadie, no habían visto a nadie con esta característica, pero qué extraño que las enfermeras no se extrañaron en absoluto de que Carlos pudiera ver algo dentro del túnel. La cuestión es que él se queda parado y dice, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Pero él tenía que seguir con su trabajo. Al rato viene su compañero y lo ve blanco en la oscuridad, pero claro, dice, no, es que no me encuentro bien, no quería contar lo que había ocurrido. Pero su compañero, en cambio, le dice, es que de este edificio se cuentan muchas cosas. Incluso a mí me ha parecido escuchar a una niña. Bueno, la cosa es que en un pueblo como Arenys de Mar, y aquí tengo un compañero que es de allí, resulta que corre como la pólvora una aparición de este tipo, una casa encantada en su pueblo, y la cuestión es que él es invitado, bueno, pasa por su jefe, es invitado a Radio Arenys, que hoy día es mi casa también como la de mi compañero Joan, donde hacemos el programa de radio en Cas de Sinera, es invitado a la radio y de repente le preguntan, ¿y cómo era esa figura? ¿Y qué te pasó? Y le enseñan una fotografía, la misma fotografía que os he enseñado yo antes a vosotros. Esta fotografía, Josep Xifré i Casas, año 1939, donada por la familia de Xifré al archivo histórico. Y es cuando Carlos se queda mudo. Se queda mudo porque cree reconocer las vestimentas y a la figura de este personaje como la que vio dentro del túnel. Así que imaginaros cómo se quedó Carlos. Pero vosotros creéis, voy a seguir con Carlos antes de explicaros muchos más testimonios, porque una persona puede tener alucinaciones, podemos estar cansados y ver cosas que creemos que están y no están. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a surgir más testimonios y más casos? Pues en Xifré los hay. ¿Y sabéis qué le ocurrió a Carlos después de esta experiencia? Que pareció desarrollar, tenía sueños repetitivos cada noche, sueños extraños que parecían pues que bajaba unas escaleras de un sinuoso palacio con una figura parecida a la de Xifré. Y empezó a tener sueños premonitorios. Os he dicho que era argentino y llamaba a su madre y decía, oye, ¿se ha quemado la casa de fulanito y tal? Le decía, ¿y tú cómo lo sabes? No, lo he leído en un diario. No, vale, en un diario. La cuestión es que empezó a desarrollar y me decía, no sé qué me está ocurriendo, Marta, no sé qué me pasa, pero me pasa esto. Y eso ha ido a más con el paso del tiempo. La cuestión, como bien os decía, estos son más testimonios de los que os voy a hablar. Esto es uno de los pasillos donde una de las trabajadoras vivió una cosa, pero quiero enseñaros otro. A ver. Vale. ¿Qué ocurre antes de presentaros a otros testimonios? ¿Qué más ocurre dentro del edificio de Xifré? Pues que se producen cambios súbitos de temperatura, los olores extraños de los que hablábamos, apariciones fantasmales como la que hemos comentado ahora, sombras que también se ven por los pasillos, puertas que se abren y se cierran solas sin que nadie las manipule. Estos son algunos de los fenómenos que ocurren dentro de este edificio. Y no os penséis que es un edificio cerrado, donde nadie va. No, es un edificio donde todo el mundo va cada día a trabajar, porque es un edificio del ayuntamiento y mañana vosotros tenéis que hacer una gestión y podéis ir a este edificio. Con lo cual, es un edificio vivo, un edificio donde se vive. Y cada día, personas están viviendo fenómenos de este tipo. Esto cuando estuve trabajando con el equipo de Cuarto Milenio, tuve la oportunidad de bajar abajo de la cripta y ver su ataúd.
que también el infortunio se hizo un poco, dicen que durante una de las riadas famosas que hay siempre en el Maresma, pues inundó esta cripta y hizo que el féretro saliera por ahí disparado y tuvieron que volver a acondicionar la sala. Así que un poco de maleficio yo creo que todavía. Vale, esto es una sorpresita que tengo que todavía no la vamos a poner. ¿Vale? Esto era cuando al principio de los tiempos, esto es con el programa de Cuarto Milenio que fuimos a grabar dentro del edificio. Este es uno de la primera planta donde todo el mundo puede ir a hacer gestiones. Pues uno de los testimonios era Eva. Eva se encontraba trabajando dentro de uno de los despachos. Como se puede apreciar, eran puertas de cristal. Si pasa alguien, se ve. La cosa es que Eva estaba trabajando y de repente vio como una sombra pasaba delante de ella. Ella salió corriendo y ya no vio a nadie. No era nadie que había pasado en ese momento, no era nadie que ella conociera y ya se le pusieron los pelos de punta. Eva llevaba muy poco tiempo trabajando dentro del edificio cuando le dijeron que ella, si quería entrar a las 7 de la mañana, podía hacerlo con su llave. Vale, pues ella entró, abrió la puerta y al hacerlo se encontró con lo que ella identificaba a un olor a podredumbre y unos susurros que le salían de dentro del portal. Ella pensó, ¿este olor? ¿A qué es? ¿Esto que está podrido qué es? ¿Cómo puede ser? Y luego como si fuera olor a selva y unos sonidos muy extraños. La cuestión es que Eva cierra la puerta. Inmediatamente se va a la comisaría de la policía local, que se encuentra a 100 metros, a decirle que ha entrado alguien en el edificio. Está escuchando voces dentro. No solo ese olor que no sabían de dónde provenía, sino que estaba oyendo murmullos. Claro, la policía se persona, entra, registra el edificio y allí, evidentemente, no había nadie. Bueno, pues esto no es lo único que le ocurre a Eva, porque hay una festividad de flores que se celebra en Arenys de Mar y le dicen, oye Eva, tienes que bajar a la capilla, a la que os he enseñado antes, a la capilla de Xifré a depositar unas flores aquí. Ella coge las flores, está bajando, abre la puerta y justo abre la puerta con llave, ve aparecer dos sombras que se cruzan. Claro, en ese momento dice que tiró las flores y se las agarró. Evidentemente, yo no sé, yo creo que haría lo mismo. La cuestión es que Eva nos contó esto. No hay foto porque ella prefería salvaguardar su... ¿Pero qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un señor que se llama Germán, porque la base de las ambulancias de Arenys de Mar se encontraban también dentro de la primera planta del edificio Xifré. Germán, como tantos otros días, sube las escaleras que dan al primer piso y dice que cuando va a meter la llave en la cerradura, la puerta, ¡ping!, se le abre sola. Pues si esto tenía que estar cerrado con llave, a lo mejor hay algún compañero dentro de esa sala. La cosa es que no hay nadie. Pero en otra de las ocasiones, él bajaba y dice que notó como algo le traspasaba, como un frío, como si algo le hubiera traspasado. La cuestión es que dice que intentaba ya subir las escaleras, coger el ascensor, nunca decían que querían coger el ascensor, no he explicado el motivo, pero que intentaban subir las escaleras acompañados. Pero os he comentado que Carlos le llamaron a Radio Arenys de Mar y justamente estaba esta señora, que esta señora, a pesar de que la foto no es de mucha calidad, lo sé, se encontraba también allí, porque al oír la experiencia de Carlos, se aventuró, se atrevió a contar lo que ella también había vivido en el Xifré. Y es que normalmente las personas que van a trabajar no piensan que van a ver nada raro ni que van a trabajar como lo podemos ir a hacer todos. Pues Maribel, que es así como se llama esta chica, va a la radio y explica que como es una regidora del ayuntamiento, que no estamos hablando de alguien que... no. Pues va y acaba unos talleres de la vida con unas señoras y se va a ese pasillo que os he enseñado antes, ella va aquí
y tiene que dejar en este despacho una silla. La luz está apagada un día de invierno a las 8 de la noche. Dice que no encuentra el interruptor, pero ella tiene que abrir una puerta con llave, mete la llave y la llave no gira. Esto es algo muy habitual en el Xifré. No se abren las puertas. Y son las llaves. Y a mí me ha ocurrido esto en una de mis innumerables visitas, porque digo que a veces vivía más allí que aquí. La cuestión es que de repente dice que como una burbuja se le pone aquí y empiezan a hablarle aquí a la oreja. Claro, ella se asusta, quiere abrir la puerta, ¿qué está pasando? Algo, se empiezan a escuchar golpes al lado de ella, no hay ventanas, como podéis observar. Dice que al final la puerta se abre, deja la silla y sale corriendo, porque sus compañeros ya estaban abajo. Pero eso ella no sabía qué había pasado, pero sabía que no era algo normal. Pero, ¿quién suelen ser protagonistas? ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? Vamos bien, todavía tenemos un Venga. poquito. No, porque a mí puedo dar fuerza. Bueno, la cuestión es, normalmente, si los hospitales, que tú tienes mucha experiencia, Raúl, si los hospitales, el personal sanitario suele ser protagonista, en edificios así, no solo los trabajadores, sino las personas de limpieza, ¿verdad? Claro, pues la persona de limpieza, que se llama Montse, de aquí del Xifré, pues no tiene horario, porque ella tiene la libertad de entrar a las 3 de la mañana, como a las 7, como a las 5 de la tarde. Tiene la libertad. Pues le gusta trabajar de noche, yo creo que eso ya es masoquismo, pero bueno, sola, allí. Pero bueno, la cuestión es que Montse dice que por salud mental ha aprendido a vivir con lo que allí se vive. Porque como bien os decía cuando hablaba de una casa encantada, las luces se las encontraba abiertas cuando no había nadie, las había cerrado. Una vez dice que subía la luz y se les apagaba. Ella encendía y volvían a apagarse, completamente siempre. ¿Qué pasó? Se quedó embarazada. Y Montse dijo, pues tendrán que meter a una persona. Bueno, la cuestión es que dice que al final esta persona la llama y le dice, Montse, no se me abre ni una puerta del edificio con las llaves. Entonces, la cuestión es que le hacen ir a ella a punto de dar a luz y hace así, pi, 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 y se abren todas las puertas. Y ella dice que le habla al señor Xifré porque ella cree con rotundidad que es el señor Xifré el que está aquí dentro de este edificio. La cuestión es que le dice, mira, aquí no quiero vagos, si tú quieres, coge una escoba y ponte a barrer y ayúdame. Dice que hay un sonido característico extraño que ella oye y que no sabe de dónde proviene, pero sabe que es de un edificio encantado. Ella cree que es de un edificio encantado. Bueno, y vosotros también pensaréis, ¿y tantas horas que has pasado tú ahí dentro, Marta, y no nos traes nada, no nos traes un regalito de lo que se dice? Bueno, pues os he traído esos testimonios, ¿verdad? Esos testimonios de Carlos, esos testimonios de Eva, de Maribel, de Montse. Fijaros cuánta gente. Y la que nos hemos encontrado después, ojo, ¿eh? Pero antes de enseñaros lo que os he traído, ¿sabéis que hay una especie de maldición? Y no me gusta la palabra maldición porque no me suena bien, pero se dice que todo lo que se intenta hacer dentro de este edificio nunca se puede llevar a cabo, nunca. Los juzgados, ¿verdad, Joan? Los juzgados fracasan y no se instalan. Ahora hace poquito había una asociación de gente con autismo, se han largado se han ido del edificio, no sé por qué, se han ido. Se querían hacer, pues el ayuntamiento se quería instalar allí, no se ha instalado. Todo lo que se ha intentado hacer en el Xifré, ahora se alquilan oficinas en la segunda planta. Así que alguien, si quiere, puede intentarlo. La cuestión es que os he traído un regalito porque a mí me gusta dar una muestra de lo que hay y además como me gusta hacer partícipe a la gente, porque las conferencias a veces también, pero a mí me gusta que la gente participe, porque si no eso también, ¿verdad? Os he enseñado las fotos, os he enseñado las cosas que ocurren
Y mi compañero Alan va a ser tan amable y antes de que la pongas y la repitamos 2 o 3 veces, me gustaría que me dijerais si vosotros sois capaces de entender una voz o algo, si es que se dice. ¿Vale? Venga. Vale, ahora, por favor, no es un examen, ¿eh? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere indicarme si entiende algo? Sí, sí. Yo no lo entiendo, lo leo. Vale, porque yo he sido tan amable de hacerlo, Félix. El alma se murió, claro. Entendamos que Félix es el hater ¿Qué es de el Magic hater Internacional. del Congreso del Magic de este año? Vale, ¿alguien entiende algo? ¿O por lo menos localiza una palabra? ¿No? Ana, vale, vale. Eso, el fenómeno de las psicofonías, y aquí tenemos un experto en analizarlas, buen amigo. La cuestión es, puede ser algo tan subjetivo que unos escuchamos unas cosas, otras, puede ser paridolias auditivas, pueden ser realmente esas voces que se dicen de los difuntos, que realmente están vagando entre las paredes del Xifré. Bueno, voy a enseñaros otra, venga. Esta nos da la sensación de que está como muy lejana o como muy eco. Os prometo que estaba sola dentro de la capilla, con las luces apagadas, yo sola, con una grabadora y yo, y una linterna. Y soy yo esto. Ponla. ¡Ay! Bueno, déjala, esta va. Sí, sí. Vale. ¿Alguien identifica esa voz? ¿Una voz? ¿No? ¿Sí? Por favor, si me levantáis la mano así os puedo mirar quién me lo ha dicho. Bueno, he dicho que una identificación sí, pero no sé lo que decía. Vale. ¿Félix? ¿No, ¿estás leyendo? No, esta vez no. Vale. Esta vez no estoy de acuerdo con el texto. ¿Qué entiendes tú? ¿Puyastra? Claro, pero ahora vamos a ser, quizá algunos dirán qué fabulativa, pero quizá no lo sea. ¿Por qué? Porque si yo estoy invadiendo el espacio de lo que allí mora, y paso yo, y pasa Joan, o pasa otro de mis compañeros, y está como, y un altra, como diciendo, ¿qué hacen estos aquí todo el día? Pero es subjetivo. Hemos pasado a las 4, Alan. Sí. ¿Queréis volver a escuchar alguna? Sí. Pon la primera si quieres. Esta no la habíamos oído, ¿no? ¿Alguien entiende algo? Pues, ¿puedes repetir, Alan, esta última? Vale. La anterior... Se movió el alma. Ponla otra vez, por favor, Alan. ¿El alma soy yo? Puede, ¿por qué no? El alma se murió, el alma soy yo, el alma se movió. ¿Quién puede hablar de almas en un edificio encantado?
Bueno, yo he querido traeros pues estos audios que hemos dicho que no sabemos el origen de las psicofonías. Unos dicen que son las voces de los difuntos, que son capaces de conectar con nosotros. Pero otros dicen, en cambio, que puede ser la mente del propio investigador que es capaz de que quede registrado en los aparatos electrónicos. Si eso no es misterioso, ojalá, si es así, también es un misterio, no tiene por qué, ¿no? También se dice que hay una teoría de la impregnación, que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es que se dice que todo lo que se vive en un lugar, tanto lo bueno como lo malo, se queda impregnado entre las paredes. Esta es otra de las opciones, pero tanto tiempo transcurrido y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Pues estamos ya, que si queremos podemos hacer o que Vale. la gente pueda preguntar. Vale, me gustaría preguntarles una cosita a ellos. ¿Sí? ¿Pasaríais una noche dentro del edificio Chiffre? Sí. Sí, espera, ahora te aporta. ¿Cómo? Ah, entendido. ¿Cuándo nos encierra? Digo, hombre, no. Hombre, no. Me has asustado, ¿eh? Vale. Venga, queda apuntado. Yo creo que hay preguntas y, como os he dicho, que me encanta ir a interactuar, pero antes de acabar, pues este caso de Casa Encantada no es el único que está incluido en el libro que hace poquito hemos publicado José Luis Hermida, que es un catedrático de filología, colaborador de Cuarto Milenio, investigador que hemos sacado hace poquito. Está lleno de casos ovnis investigados por nosotros, de casas encantadas como el Chiffre, no es el único caso, de contactos con el más allá y de encuentros en carretera, porque de eso podríamos hablar en otra ocasión, porque eso incluso da más miedo que las casas encantadas, ¿eh? Bueno, estaría encantada de si alguien quiere adquirirlo, pero ahora quiero esas preguntas. A ver, ¿alguna pregunta a Marta referente a la psicofonía, edificio Chiffre? Joan quiere decir algo, me parece. Sí. Bona tarda, Marta. Bona tarda. Yo te preguntaría, a todo esto, aparte de las psicofonías, los ruidos, estos ruidos tan fuertes, porque hemos tenido la suerte de estar contigo. Sí. ¿Qué explicación darías concretamente, estando una vez contigo, abajo, Bueno, me primer estás piso? poniendo en un compromiso. Y más que nada, porque no me lo has dicho nunca. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿El miedo es humano? Pues sí, claro, es humano. El miedo es superhumano. De hecho, digo yo que si no tuviéramos miedo, no estaríamos aquí, porque nos hubiéramos despeñado por un barranco, no hubiéramos entrado en una casa encantada, hasta que no le hubiera tocado a un chico una cosa de que hoy casi me da un soponcio. Bueno, eso es una broma, pero entenderme, hemos estado hablando que desde la más remota antigüedad, no solo nuestros ancestros, sino una cultura como la romana, pues ya sabían que existían las casas encantadas, las sufrían y atribuían. ¿A qué atribuían, Joan? Atribuían esos ruidos extraños a esos seres fallecidos en extrañas, pues de manera accidental, trágica, que volvían de ese más allá para atormentar. Las casas encantadas eran para atormentar a aquellos que habitaban esas casas. Quizá esos ruidos son parte del fenómeno de una casa encantada, evidentemente, y además, pues a lo mejor demostraba que no le gustaba que estuviéramos allí, o vienen a dar cuenta de que están en ese lugar. ¿Alguien más quiere preguntarme alguna cosa? Un comentario, me da igual lo que queráis. Dime. Vamos para allá, un segundito, casi te escuchamos todos. Sí. Sí, hola. ¿Cómo Hola. murió el hombre aquel? ¿Chiffre? ¿Josep Chiffre y Casas? Sí. Bueno, este señor murió de anciano en su torre de Horta, ¿vale? Él creó no solo este edificio, él solo lo hizo para donarlo, pero él murió de anciano en su torre de Horta de manera tranquila y natural.
pero sí que era la voluntad de él que eso fuera un hospital para gente necesitada. También creó los porches del Xifré en Prat de Palau, el restaurante de las 7 Puertas. Ese edificio era de Xifré, con una simbología masónica abrumadora y del que podíamos hablar en alguna otra ocasión. Y además es que Picasso estuvo viviendo ahí, así que es un edificio también que guarda muchos misterios. Como bien he dicho, hablar de Xifré sería hablar en otra conferencia y en otro momento, y yo estaría sumamente encantada. ¿Alguien más quiere comentarme algo? Segundito que vamos para allá. Sí, vale. Hola. Hola. Aquí. Bueno, ya imagino que esto de las psicofonías es bastante subjetivo, ¿no? Sí. Pero por aquí, en el del alma se murió, hemos escuchado planta superior. Bueno, estamos convencidos. Entonces, Oye, ¿te puedes creer cómo te llamas? Víctor, Víctor, pues se me acaban de poner los pelos de punta. ¿Sabes que la planta superior no estaba arreglada? Estaba original. ¿Sabes que cuando hacen obras y entonces es cuando se supone que también se activan esos fenómenos paranormales? Planta superior. Oye, pues tiene muchísima lógica, ¿eh? No el alma se murió. Planta superior. Gracias, Víctor, por tu aportación. Ay, esta chica quiere también. Solo quería comentar que, bueno, que pienso que quizás si se hiciera un hospital, pues tendría más éxito en general, no solo por el fantasma este, pero en general yo creo que estaría más tranquilo el lugar. No sé. Eso. Claro, claro, muy bien. No, es que se supone que es lo que espera él o lo que él quería que fuera. Tenemos que hablar con el ayuntamiento para que se lo plantee. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Es que no sé cómo vamos de tiempo porque yo he empezado a hablar y... Bueno, vamos ahí. Venga. Yo quería preguntar si ¿Sí? nunca se ha hecho ninguna limpieza, ni ha ido ningún medium a ver qué pasaba, ni nada, ni No. ayudar a traspasar a nadie, ni nada. No. Bueno, pues sería quizá una buena idea, ¿no? La gente ha convivido con esto desde hace muchísimo tiempo y lo ha dado como un hecho suyo, algo de Arenys. Y saben que su fantasma está allí y viven tampoco creemos que lo que hay allí sea de origen, es decir, que quiera hacer daño a nadie. Mucho, muy curioso, sí. Hola. Hola, Gustavo. Se dice que se conectaba al túnel del Xifré Sí. al convento. Sí. Y que como está en medio en los juzgados, Sí. cortaron el túnel, pero que han habido trabajadores del juzgado que han tenido sensaciones extrañas como vómitos, diarreas, cosas de esas. ¿Sabes algo de eso? Lo de las percepciones extrasensoriales de las personas que acuden al edificio, no solo dentro de... Claro, porque yo no os he contado todo lo que vivimos investigando con el programa de Cuarto Milenio, con Carlos. Claro que eso sí que es una faceta que no he explicado y ahora me parece que me he quedado sin tiempo. Creo que mi cara ha apagado un poco. Hazlo rápido, va, yo no miro. Bueno, claro, es que... Bueno, venga. ¿Me dejas o no? Desvela. Venga. Pues imaginaros, este caso al final llega a Cuarto Milenio, acudimos a Arenys de Mar con un equipo de reporteros del programa y se nos ocurre una cosa, aislar a Carlos dentro del túnel y dejarlo solo. Otra vez, como aquel día, como aquella primera vez que se encontró con el misterio más puro, con la figura de ese personaje que él identificó como Josep Xifré. Y lo dejamos media hora solo. Claro, nosotros estamos detrás de la puerta de hierro, cerrada, solo tenía una linterna, y Manuel Martín Loeches, un colaborador neurocientífico de Cuarto Milenio, le ponen los electrodos conectados a un ordenador para las contrastes vitales y se larga y nos largamos. Claro, grabando y solo un walkie. ¿Habéis entrado dentro del túnel? No. Es que estoy escuchando pasos que se me están acercando. No me toméis el pelo. Es que, Carlos, no hemos entrado dentro del túnel.
Bueno, la cuestión es que en ese mismo momento los volumétricos estaban dentro del túnel, pero cerquita. Raúl, déjame un minuto, por favor. Pero cerquita de la entrada. No, aquí estaba Carlos sentado con los electrodos y nosotros estábamos en la otra punta con la puerta cerrada. Los volumétricos empiezan, oye, ¿por qué entráis y me estáis haciendo una guarrada? No me hagáis esto. Nosotros no éramos. La cuestión es que a la media hora solo dentro de un túnel donde se supone que se presenta lo ignoto, lo extraño, el misterio más puro. Días antes me dijo, Marta, no esperes que me ocurra nada porque soy escéptico y lo que me pasó una vez no me volverá a pasar. Vale. A la media hora, por favor, sacarme de aquí. No puedo más. Algo se ha acercado hasta donde yo estaba. Y tengo una tristeza y unas ganas de llorar. Un tío que habéis visto cómo es. 100 kilos de peso, 1,80 de todo puro amor. Llorando como un niño. Carlos, ¿qué te pasa? Había alguien conmigo. Y estoy triste, no puedo. La cuestión es que volvió a ser protagonista, volvió a experimentar algo. Y Manuel Martín Loeches, con esos electrodos, determinó y sus pruebas que Carlos no mentía. Carlos había vivido algo que él, como científico, no había logrado darle una explicación. Y además, como bien os decía, los días sucesivos también a este episodio, siguió teniendo sueños premonitorios, siguió viendo a gente como de otra época, sabía cosas que iban a pasar y que después ocurrían. Así que Carlos, ¿qué se le despertó dentro de ese túnel a Carlos? Pues no lo sabemos, pero es el misterio de una casa encantada. Pero me queda un segundo me queda. ¿Sabes lo que le preguntaría yo, Raúl? Tú que sabes mucho también de casas encantadas. ¿Sabéis vosotros dónde dormís cada noche? Muchas gracias a todos. Marta Envid, has dejado al público mirándose unos a otros cuando has hecho esa pregunta. Veremos a ver cómo duermen.